Sí, Bueno, estamos. Bueno, bueno, quisiera comenzar pidiéndote que te presentes. bueno. Yo soy Norma Morelo, estuve en Corrientes hasta mis 25 años. Soy nacida en Goya, en la ciudad de Goya. A los 5 años me fui con mis padres, mis hermanos, al campo, a una granja. Bueno, donde ellos querían hacer un mundo. Y bueno, en esa granja me tocó ver cosas que después repercutieron en toda mi vida, porque fue uno de los lugares más difíciles y más pobres que yo conocí, tanto que mi papá criaba gallinas, porque tenía la locura de hacer cosas así perfeccionistas, era. Entonces traía gallinas de raza, traía toritos de raza y todo desaparecía por el hambre que había en la zona. Las gallinas, los vecinos las robaban desesperados, igual que la leche, todo. Entonces se fundieron, ¿no? Pasaron 10 años más o menos en el campo y tuvieron que volverse a la ciudad. Perdón, Norma, antes Sí, de ir a esa época, quería preguntarte por el presente. ¿A qué te dedicas? así. Sí, bueno, soy docente, entonces estoy trabajando desde el 91 en la zona de Villa 31 de Retiro como responsable zonal. Estoy muy contenta con este trabajo, creo que fue la etapa en la que realicé todo lo que antes intenté. No es que haya cambiado el mundo, pero sí que pudimos realizar las propuestas que antes teníamos, ¿no? Y por eso me parece esta etapa una etapa hermosa. Después tengo 4 hijas, estoy en la etapa de sentirme en la obligación y con el gran cariño por mis nietos, pero me siento muy empujada por este trabajo, por esta responsabilidad del barrio. O sea que estoy tironeada por 2 cariños y en eso estoy. Bueno, entonces, ¿podrías ahora sí contarnos cómo era el medio familiar y social en el que te criaste? Sí, bueno, yo soy la tercera de 10 hermanos. Cuando fuimos para el campo éramos 5. Y cuando nacía el último, el número 10, ya mis padres estaban de vuelta en la ciudad, ¿no? En Goya. En Goya. Yo ya no vivía con ellos, me fui a vivir a la casa de mis tíos en la ciudad para poder ir a la escuela, porque ellos estaban en el campo. Y me quedé ahí, en la casa de esa tía. Allí desarrollé un poco mi actitud o mi cuestión religiosa muy fuerte. Fue cuando entré en las niñas y en las adolescentes de la Acción Católica. Y entonces tenía esa fuerte reflexión religiosa, iba a misa diaria. Creo que hay un antes y un después entre mis 23 años, hasta donde fui esa persona amante del culto, de lo religioso, y también reflexionando sobre qué era ser cristiano, ¿no? Y creo que eso fue una cosa que me dio los elementos para
comprometerme después. Entonces, hasta entonces trabajé en un colegio secundario, trabajé en peluquería, estudié peluquería, y a los 23 años, que había aparecido hacía poco tiempo el obispo Devoto en Goya, él nos invitó para un curso de maestros rurales. Y yo, aunque no tenía nada que ver en ese momento con el campo, pero tenía algo que me estaba empujando. Entonces fui a ese curso y bueno, ese curso me cambió la vida de una manera increíble, porque es como lo que yo estaba esperando, ¿no? Me dio un montón de respuestas sobre las necesidades, o sea, todo lo que yo vi cuando era chica en el campo, lo vi de golpe ahí, como en un espejo, ¿no? Es decir, vi ahora los problemas que estaban provocando esa situación. Para ese entonces, ¿cuál era el lugar de la política en tu vida familiar? ¿Con tus padres o con tus tíos? Bueno, mi mamá, es decir, toda su familia eran italianos y todos eran radicales, ¿no? Mi papá no tenía una pertenencia política, le tiraba mucho el peronismo, pero en eso creo que mi mamá pesaba un poco y él no se comprometía con el peronismo, no le convencería lo suficiente. Solo me acuerdo de la militancia de mi papá, que fundó la cooperativa de los tamberos. Y el único día que estuvo preso en su vida fue el día de la Revolución del 45, porque salió a la calle y dijo, ¡viva la Revolución! Y ahí terminó su militancia política, ¿no? Entonces, ese fue José Morelo. Hizo de todo, pasó por todos los ramos de la actividad. Y a partir de ahí yo estuve desconectada de mi rama propiamente familiar, viví con mis tíos y después, en esta otra etapa, cuando empiezo a meterme un poco en los problemas del campesinado, que fue en el 64, en ese momento estaba Monseñor Devoto. Cuando yo volví de aquel curso que me cambió toda la vida, lo insistí mucho en Devoto para que hagamos algo por el campesinado, ¿no? Entonces empezamos a armar ahí el movimiento rural, que en ese momento fue Movimiento Rural de la Acción Católica, porque así se llamaba en el orden nacional, ¿no? ¿Qué relación tenía con la Acción Católica el movimiento en ese momento? Sí, de hecho pertenecía. Yo no te sé, nunca supe bien hasta qué punto. Yo sé que éramos una rama que pertenecía a la Acción Católica, había incluso personas de la Acción Católica de Buenos Aires que iban a nuestros congresos. Y es decir, fue una pertenencia que yo viví hasta por poco tiempo, porque cuando empezamos a comprometernos en los problemas del campesinado, la Acción Católica empezó a oponerse, digamos, a un compromiso directo, ¿no? Es decir, nosotros teníamos que permanecer sin contaminarnos. Un poco así era la mentalidad, ¿no? ¿Vos podrías comparar cómo era un día típico en la Acción Católica antes de este encuentro con Monseñor Devoto y del compromiso con el campesinado y después, o sea, ya en los trabajos del movimiento rural? O sea, un día típico en una época y en la otra siempre en la Acción Católica, ¿no? Bueno, yo antes de los 23 años me acuerdo
haber terminado la tarea, ido a mi habitación y sentarme a meditar con un libro. Tenía libros de Thomas Merton, ahora ya no los tengo muy presentes. Meditaba con el Evangelio, ratos de meditación. Creo que hasta cierto punto es necesario. En mi caso me llevaba a buscar la verdad. Por eso creo que después pude decir, bueno, esto es lo que yo buscaba, ¿no? Pero eso fue antes. Después de mi etapa de descubrimiento, porque creo que lo que pasó fue que ahí descubrí cuáles eran las razones del mundo de la opresión, ¿no? De la sociedad de opresión. Cuando empecé a descubrir las razones, era como una pregunta que estaba muy escondida en mi subconsciente, pero cuando empecé a descubrir, me lancé con todo. Tenía una energía impresionante. Trabajaba a la mañana en el Colegio Nacional de Goya, de secundaria. A la tarde trabajaba en la peluquería de mi tía, y cuando terminaba en la peluquería me iba al movimiento rural, a la sede donde ahí armábamos, planificábamos las visitas al campo de los fines de semana. Los fines de semana, que era el único momento que yo tenía, o sea, el día domingo, era el único día que yo tenía, digamos, para dormir, porque vivía así en un estado de... Bueno, ese día me levantaba y nos íbamos al campo, a las reuniones de los campesinos. Y una cosa que me acuerdo que me impresionaba y me empujaba mucho era ver cómo las reuniones se hacían en las iglesias, ¿no? Bueno, porque es el único lugar que hay en el campo como para que entre la comunidad. Entonces me impresionaba que todos nos miraban esperando, ¿no? Ellos esperaban de nosotros. Bueno, creo que eso fue una mecha que se encendió, y yo digo que fue la mirada de la gente esperando de nosotros lo que nos empujó, ¿no? Que nos empujó de una manera tremenda, porque de ahí empezamos así a comprometernos, aún sin tener todos los elementos, porque yo no tenía una formación profunda, ¿sí? Era maestra, no había sido formada intelectualmente sobre las distintas disciplinas de lo social. Entonces no había sido tan estudiosa tampoco en la secundaria. Pero en ese momento buscaba el cómo. Fue un momento de buscar cómo lo vamos a hacer. No sabía ni qué ni cómo, pero quería hacer algo, ¿no? Esa fue la etapa más importante y que me mantuvo en un estado de hiperactividad, así, ¿no? Buscábamos, hacíamos cursos, y Monseñor Devoto un poco buscando con nosotros, ¿no? Porque él también desesperado por hacer los cursos, y entonces es verdad, no habían muchas respuestas. Esto fue en los años 60, no teníamos muchas experiencias de cómo encarar el tema con los campesinos. Teníamos la historia de las cooperativas, la historia de la Patagonia rebelde, pero no estábamos en ninguna de esas, estábamos buscando. ¿La historia de las cooperativas en esa zona? No, digamos, era conocida como ser la cooperativa que fundó mi papá, por ejemplo, era una de las cooperativas, eran las cooperativas de tamberos,
que yo creo que hicieron un poco de historia en un momento, pero no marcaron mucho, incluso después fueron disueltas fácilmente, pero no le seguí mucho el hilo a ese tema, ¿no? Pero estuvimos peleando en ese momento, encarar una salida para el problema del campesino. ¿Cómo íbamos a dar una respuesta a esas miradas, ¿no? Esa era un poco la inquietud y me doy cuenta que en ese momento no éramos muchos, éramos muy pocos los que estábamos peleando en Goya, éramos 3 personas, entre ellas el obispo. Y eso hizo que, bueno, que nos cansáramos, que no encontráramos muchas respuestas, pero nos ayudó mucho el hecho de que el movimiento trabajaba en el orden nacional. Entonces teníamos compañeros en el orden nacional que estaban buscando con nosotros, que nos visitaban. En ese momento el movimiento rural en el orden nacional estaba peleando identidad. Querían, bueno, que dejemos de ser coordinados o dirigidos por la gente de la Acción Católica de Buenos Aires, porque ellos no podían entender lo que es el problema del campesinado en Corrientes. Pero no tenía, antes de este momento, la Acción Católica o los miembros o seguidores de la Acción Católica, ¿no tenían algún tipo de relación con el pueblo más pobre correntino? Yo creo que no mucho. Mi experiencia así de jovencita con el pueblo fue, te digo puntualmente, una vez fuimos a una misa en la cárcel, peleamos por organizar una misa para los presos, ¿no? Y éramos todos medio adolescentes. Bueno, lo que yo sentí cuando se cerró esa puerta de la cárcel y quedamos nosotras solas con el cura en la mesa y estaban todos alrededor así, como si fueran a venirse encima, nos dio una impresión, temblábamos, nos agarrábamos de las manos así, dándonos fuerza, porque fue una experiencia tremenda esa, ¿no? Bueno, porque ahí estaban presos. Después fuimos descubriendo, estaban presos porque robaron gallinas, porque robaron una oveja, y estaban juntos con los que mataron a otros. Entonces, pero esa experiencia de la cárcel fue como un bajar a tierra, ¿no? Un cable a tierra. Bueno. Y estos, después de, digamos, ya después de los 23, 24 años, estos cursos que decís que empezaron a hacer con Monseñor Devoto, ¿de qué eran? Bueno, los cursos eran de capacitación general para campesinos, para jóvenes campesinos. Jóvenes campesinos. Sí. En eso el movimiento fue muy revolucionario porque empezamos a movernos con toda la familia. Primero, en las reuniones que hacíamos periódicamente, estaba toda la familia y participaban todos, y la idea era que todos den su opinión, ¿no? Y tener en cuenta la opinión de cada uno. Entonces en los cursos también eran de chicas y de muchachos. Era una desconfianza terrible porque venían las madres, decían ¿dónde duermen las chicas? Y les mostrábamos dónde dormían las chicas y dónde dormían los varones, porque era una tremenda desconfianza. Pero además yo me doy cuenta ahora en ese momento fue un cambio muy grosso que hicimos de lo que eran las conductas anteriores, que vivíamos separándonos las chicas de los muchachos en el campo, era muy duro. Entonces
lo más importante también fue el hecho de que puedan reunirse en una misma mesa hombres y mujeres, y jóvenes y adultos, y todos dar su opinión, ¿no? Eso fue muy importante. Entonces, claro, empezamos a descubrir todos los problemas que habían, no tanto en la familia, porque hasta cierto punto era muy aceptado el tema de que los jóvenes tenían que obedecer, que los que mandaban eran los adultos, las mujeres callaban, pero tenían una polenta de que después pusieron después se vio. Y bueno. ¿Y cuáles eran los temas que trataban, que salían de estos cursos? Los temas más importantes. Sí. Ahí fue donde empezamos a poner en marcha el método ver, juzgar, actuar, ¿no? O sea, la primera etapa era de ver cuáles son los problemas que tenemos, y cada uno iba planteando cuáles eran los problemas. Al comienzo los problemas eran que la escuela, que no tenían maestro, que no tenía agua, o que había que pintar los árboles. Había grupos que se dedicaban a pintar la parte de abajo de los árboles, arreglar los caminos, no podían salir, y la gente, la propia gente, no se daba cuenta de cuál era su problema fundamental, ni nosotros, no es que nosotros lo hayamos. Así que después de pasar un tiempo en estas actividades, el segundo paso era el juzgar, perdón. En el juzgar lo que hacíamos era buscar una respuesta en el Evangelio, ¿no? ¿Qué dice el Evangelio de este problema? Y el tercer paso era el actuar, que era organizar una pequeña actividad en respuesta a eso que habíamos descubierto. Y entonces, en ese momento, bueno, ahí es cuando se hacían los arreglos de la escuela, se juntaban todos, arreglaban el camino. Y en un momento, cuando... Estaba explicando cuáles eran las acciones, ¿no? Después de, claro, de ver y juzgar, las acciones que y de pronto una de esas acciones, porque salió en uno de los grupos un líder, Graciano. ¿Un campesino? Un campesino, que era un tipo bárbaro. Y él dijo, pero si nosotros acá no podemos vender nuestros productos, esos son los problemas que tenemos, qué sé yo. Empezó a sacar a la luz que no podían vender el tabaco, que no podían vender las verduras, todos estaban haciendo huerta, pero resulta que en el mercado estaba todo pactado con otra gente la compra de la verdura, o sea que ellos siempre se quedaban sin vender. Empezaron a salir cosas grosas así, ¿no? Entonces atrás de ellos, atrás de este grupo, que era el grupo de Colonia Carolina, empezó a salir gente de todas las colonias y de todos lados, que eran minifundistas, y empezaron a contar el problema que tenían para vender el tabaco. El tabaco es una hoja que tiene distintos tamaños. Entonces las empresas le tomaban a los pobres que tenían 1 hectárea de tierra y plantaban todo el día, las hojas más grandes se las tomaban como si fueran la medida de la mitad, la de la mitad se la tomaban así, como si fuera la más chica. Y entonces su trabajo siempre fue muy desvalorizado, siempre terminaban con deudas, y ellos empezaron a darse cuenta de eso y que eso no era justo, ¿no? Entonces, en un momento, en el año 66, así hubo una explosión de campesinos. Todos empezaron a plantear este problema. Entonces armamos asambleas en Goya con el obispo a la cabeza. Armábamos reuniones con los responsables del tabaco a nivel provincial
Y ellos, que fue la gran impresión que yo tuve, ¿no? Cómo estos hombres que antes no hablaban, que estaban, en ese momento se paraban y hablaban con el responsable del tabaco, con la gente del banco, con los grandes terratenientes. Se paraban y les preguntaban cómo es posible que trabajamos todo el año y nunca terminamos con un peso, siempre terminamos con deuda. Entonces quedó el gobierno nacional mandó rápido gente, siempre me acuerdo de la habilidad, y ahí fue cuando nosotros entramos en contacto con todo este mecanismo tremendo que había en ese momento. Estaba el gobierno de facto de Onganía. Entonces Onganía mandó a un católico, Cincus, Pavlovsky Cincus, nunca me olvido de ese hombre, porque ese hombre fue a hacer una especie de neutralización del movimiento de los campesinos. Entonces él hizo algo como armar una asociación donde estaban mezclados los intereses, ¿no?, de las dos partes. ¿Minifundistas y latifundistas? Sí. Y también las instituciones de gobierno. Entonces la asociación de tabacaleros se llamó, pero nos quedó como una cosa que para mí fue importante, una guardia de campesinos para la entrega del tabaco. O sea, ellos iban a fiscalizar la entrega del tabaco. Eso fue para mí muy importante. Entonces, bueno, eso fue haciendo su propio camino. Claro que como estaría previsto desde arriba, esa asociación terminó en manos de los mismos intereses, o los fueron comprando, como decían ellos. O sea, perdió su fuerza, ¿no? ¿Cómo lo fueron comprando? Decía, los campesinos que quedaron allí, los fueron empujando hacia una posición menos beligerante, y entonces como que se fue neutralizando ese gran movimiento que tuvo todo el apoyo de Devoto, pero Devoto llegaba un momento en que no podía hacer mucho porque él no iba más allá del pueblo, ¿no?, en eso. Pero era muy claro y decía, acá los únicos que salen mal, los únicos que pierden son los productores, los pequeños productores. Eso lo decía a los gritos siempre. Entonces, bueno, a pesar de que teníamos todo el apoyo, pero eso fue así, ¿no? ¿Y cuántos eran ustedes para ese momento? Digo, los militantes. Yo creo que militantes éramos 3 más o menos en la diócesis, pero en ese momento, digamos, yo me iba ya de Goya para Corrientes, me fui en el 67, que fue cuando me fui para la coordinación, empecé a visitar todas las diócesis, porque era un proyecto de ayuda de Miserior, de los obispos de Alemania. Perdón, antes de llegar al año 67, que es cuando vos te trasladás a Corrientes Capital y comenzás una nueva etapa de tu trabajo. Sí. Antes de ese momento, ¿podías explicar un poco mejor cómo eran las relaciones con estas personas de la Acción Católica que venían de la capital? Que había como diferencias, según dijiste, de visión. Nosotros en ese momento no estábamos muy en condiciones de decir esto es blanco y esto es negro. Yo tenía una gran inseguridad, digamos, como para decir no, pero me acuerdo, para darte un ejemplo, nosotros hacíamos cursos para maestros rurales. Uno de los cursos que hicimos fue para maestros rurales.
el curso se movía alrededor de la metodología, el ver, juzgar, actuar, cómo ir resolviendo los problemas que surgían en la escuela. Un poco así, no teníamos todo claro, ¿no? Pero para ese curso de maestros que hicimos en Goya, que fue un atrevimiento único, porque lo hicimos así como lanzando, ¿no?, a lo que sea, ¿no? Vino gente de toda la región, de Formosa, de Misiones, de Reconquista. Entonces, para eso venía gente de la Acción Católica de Buenos Aires que eran miembros del movimiento rural. Y yo nunca me olvido porque la que fue para ese curso, una porteña de la clase alta, impresionante, y ella me desanimó mucho en ese momento, me dijo que yo todavía no podía ser dirigente. Y entonces me dejó un poco, me tocó mucho. Yo pensaba que los dirigentes eran personajes que tenían que saber todo, que tenían que moverse con un liderazgo impresionante, que tenían que mover multitudes, y esa era la imagen que íbamos desarrollando sobre el liderazgo. Y en ese momento me sentí como que, bueno, que no servía un poco, ¿no? Pienso que esa fue la actuación, no en general, pero de mucha gente de la Acción Católica que no podía valorar lo que era otra cultura. Porque nosotros éramos líderes de otra manera, no a la manera de Buenos Aires. Incluso hasta ahora yo veo que hay cosas que no se entienden, pero porque es la valoración de la otra cultura, otra forma de hablar, otra forma de interpretar la vida que no se pudo entender. Entonces, para ellos ser líder era ser líder como una persona de Buenos Aires, digamos. Y no sé, un poco eso era lo que yo pienso ahora, ¿no? Es decir, hubo gente que se mantuvo en el movimiento rural hasta el final y que era también de Buenos Aires. No es que todos hayan sido malos, ni malos en el sentido de no permitir el avance, sino que un sector muy importante se opuso a que el movimiento empiece a entrar de lleno en el problema del campesinado, ¿no? Porque, ¿qué argumentaban? Y que yo pienso que uno de los argumentos era que el Evangelio es pacífico, porque claro, los campesinos enseguida cuando se daban cuenta de los problemas querían saltar sobre la ciudad un poco, ¿no? ¿Recordás alguna circunstancia o coyuntura así de mucha conflictividad campesina en esa época? No, pero fue en el año 76 cuando estaban todos pendientes de nosotros. En el 76. 66. 66. 66. Fue ese movimiento campesino muy fuerte. Y que en ese momento estaban 10.000 campesinos, contamos. Contamos más o menos el cálculo de cada, esperando venir por la ciudad. Ahora, ¿por qué no les dijimos que vengan? Eso nunca lo pude tener claro, ¿no? ¿Por qué tuvimos ese miedo? ¿Qué actitud tomaron ustedes? No, directamente no les dijimos que se vengan. Yo pienso que, no sé Devoto qué pensaría. En este momento no tengo muy claro eso, pero me acuerdo que y yo quería que se vengan todos, ¿no? Porque era una...
pero era un riesgo muy grande también de la reacción, ¿no? Porque nosotros no estábamos preparados, éramos muy pocos, y ellos se jugaban todos, esos hombres, se jugaban enteros. Por eso fueron capaces de armar ese grupo de fiscalización. Eso fue muy groso para mí. Es decir, que ellos se reunían y se organizaban solamente por la mediación de ustedes que proponían, o independientemente también. Bueno, después se reunían entre ellos, porque ya después fue una cosa que nos sobrepasó totalmente. Ya no eran las reuniones semanales de los grupos rurales, porque en ese momento empezamos a encarar directamente el tema de sus necesidades fundamentales, ¿no? Entonces ahí la gente se movía como podía en todas las comunidades. Ellos lo que tenían claro era que tenían todo el apoyo del obispo. Yo creo que fue la única cosa segura que teníamos, y todo lo demás era buscar. A mí empezaron a acusarme de haberme pasado el comunismo, mis compañeras. Yo en ese momento, cuando hice este descubrimiento, creo que cambié a tal punto lo que era toda mi vida, que digamos todo lo que antes eran mis pilchas, mis amigas de salir los sábados aquí y allá, todo eso fue dejado de lado. Pero entonces empezaron a mirarme como alguien que se pasó al otro lado, que estaba siendo manipulada. Y de hecho, cuando me vino a buscar la policía, todos pensaron que yo había sido manipulada, porque les resultaba más cómodo pensar eso, ¿no? Bueno, ¿cómo fue entonces que fuiste en el año 67 te trasladaste a Corriente Entonces sí, ahí fui para la parte administrativa un poco, para estar llevar todo lo que era la administración del proyecto Miserio. Lo que pasa es que para administrar, digamos, ese proyecto, para hacer las cuentas, porque nadie era solo administrativo, para poder llevar esas cuentas tenías que conocer los problemas de todas las diócesis, así que esa para mí fue una etapa de mucho cansancio, de visitar todas las diócesis, Formosa, Chaco. ¿En el norte siempre? Sí, en la zona noreste. Y bueno, como yo físicamente nunca fui una reina de la energía, entonces me agoté mucho y en ese momento, en el 68, me hablaron de que hacía falta en América Central gente que vaya como voluntarios, porque allá los grupos de la Acción Católica Rural, digamos, lo que hubiera podido ser eso, estaban en lo cultual, estaban en catequesis, en hacer procesiones. Entonces lo que nosotros quisimos, o lo que el MIJARC se proponía, que era el Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias, llevar gente que haya avanzado en el sentido cristiano. ¿Qué hacen? Nos están pegando en el ojo. Sí. Vamos cuando. Decías que en Centroamérica el trabajo era más bien de tipo del culto católico. Claro. Entonces, bueno, yo acepté irme allá, ¿no? Yo creo que fue también por el gran cansancio que tuve de estar aquí de provincia a provincia, ¿no? Entonces, bueno, acepté. Me fui en el 69 para allá. Perdón, antes, yo siempre te voy preguntando un poquito antes. Sí, está bien. Estuviste 2 años recorriendo las provincias del noreste. Sí. ¿En qué consistía ese trabajo? ¿Cuál fue la realidad que vos conociste? Bueno, yo visitaba, porque el movimiento rural
estaba organizado con este proyecto Miserior, con Miserior, de los obispos alemanes que ayudaban a los obispos del noreste, de acá los 7 obispos del noreste. Ajá, que lo financiaban. Claro, financiaban un permanente, es decir, un extensionista, y una sede. Si nosotros no teníamos sueldos, pero teníamos teníamos un extensionista y un vehículo, eso para cada diócesis. Entonces, mi trabajo era a mí, claro que me pagaban en ese momento, pues me tenía que ir de aquí para allá, tuve que dejar mi trabajo de Goya. Entonces, el problema era tener claro qué se estaba haciendo en cada lugar con la plata del proyecto. Y yo tenía que hacer informes de lo que se hacía. En eso los alemanes han sido muy rigurosos, cosa que no fue nunca mi debilidad, la organización y la administración. Me costó mucho siempre eso. Pero bueno, eso fue esa etapa de esos 2 años. Tuvimos la ayuda de un sacerdote francés, el padre Dugas, que estuvo con nosotros todo el tiempo. Ese hombre nos organizó mucho la cabeza, nos ayudó a organizar la actividad, que era lo que nosotros no teníamos, técnicas para organizar la acción, ¿no? ¿Y qué tipo de acciones? Pero las acciones, claro, eran hacer una reunión sobre familia. Entonces él organizaba, decir, en la primera parte de la reunión hacemos esto, en la segunda, el centro de la reunión tiene que ser lo más grosso, después vamos bajándola, un poco las técnicas que él manejaba muy bien, y por supuesto el pensamiento, ¿no? Es decir, él tenía claro que nuestra tarea era abrir cabeza, ¿no? Preguntar. Si para dónde ellos vayan no es nuestra responsabilidad. Para dónde salgan ellos cuando descubran, eso toca a ellos, ¿no? Un poco así tenía esa gran lucidez. Y bueno, después de estos 2 años, que para mí fueron así, la idea más fuerte que tengo es un gran cansancio, pero después de eso fue cuando fui para América Central, que fue para mí otra etapa, ¿no? ¿Cómo caracterizarías esa etapa? Por un lado, descubrí el mundo en ese viaje, porque aparte de todo lo que yo había visto acá en Corrientes, no tenía la conciencia universal, ¿no? De cómo los problemas se repetían en todas partes. Pasé por Brasil, estuve en la montaña de Ceará unos días, y ese espectáculo fue tremendo. Nunca vi la pobreza que veía ahí, ¿no? Y cada vez que avanzaba más al norte, estuve después en Fortaleza, más al norte. Creo que es ahí que está Ceará. Y después pasé a Panamá, que también fue tremendo. Y de Panamá porque hice estadías, ¿no? Después fui a El Salvador, y entonces allí empezamos a trabajar con los curas de las parroquias, porque esa era mi conexión, ¿no? Entonces íbamos a las parroquias y yo empecé a ver que la gente se juntaba para rezar, catequesis, esperaban de mí que yo vaya y dé catequesis, pero la pobreza que vi en El Salvador, íbamos a hacer estadías en cantones, ¿no? Sobre todo con uno de los curas, un cura francés, que fue otra persona que a mí me enseñó mucho. Por eso a veces tengo gran debilidad con los
animadores franceses, porque han sido muy claros. Y con ese cura íbamos a hacer estadías en el campo. Y me acuerdo que había lugares donde dormíamos que yo me tenía que tapar toda porque las ratas me pasaban por encima a la noche. La pobreza de esas aldeas era impresionante, los cantones. Después empecé a hacer una especie de estadías en Guatemala, en la zona de Quetzaltenango. Y allí también fue tremendo, pero fue otra experiencia, porque fue con comunidades indígenas, que eran grupos cerrados, totalmente. Cada aldea tenía un idioma, una ropa, era impresionante. Y cosas hermosas de lo que era cada cultura, cada grupo cultural, hacían unas cosas hermosas, pero yo he intentado meterme en sus casas, no, ellos no te daban entrada. En la montaña hacía mucho frío, entonces cuando nos reuníamos yo me acuerdo que saltaba del frío, me ponía a saltar para soportar el frío. Pero yo lo más que pude hacer ahí, siempre he pensado que yo no hice nada en América Central, pero sí me acuerdo que me pude sentar con esos jóvenes y hacer una adaptación del tema de año. Ellos tenían como tema de año tal cual el tema de año español, porque los curas que estaban ahí, los grupos de religiosas, eran todos españoles, salvo una monja que era norteamericana, que era la peor. Bueno, en ese sentido, nosotros hacíamos reuniones con los jóvenes y venían los adultos. Era tal la desconfianza que se empezó a crear alrededor de por qué íbamos a tocar el tema de año y de las preguntas que yo les haría, ¿no?, a los jóvenes. Así que empezaron a venir los adultos a fiscalizar las reuniones. Bueno, aún así pudimos armar una adaptación del tema de año y eso fue aceptado por el obispo, porque claro, el que estaba muy cerrado era el obispo, ¿no? Y bueno, creo que ahí puede decirse que acaba mi tarea. También no tuve mucho tiempo. Para ese entonces ya se había difundido la famosa conferencia de Medellín. Sí. ¿No? ¿Cuál fue el impacto en ese momento de esta conferencia? Sí, no muy importante, porque yo creo que será que a mí no me tocó espacios de iglesia que tengan la voluntad de cambiar, ¿no? Habían curas que sí, sobre todo en El Salvador, en la parroquia de Suchitoto, me acuerdo que las cosas más lindas que elaboramos fue en esa parroquia, porque elaborábamos a partir de la vida. Me acuerdo haber hecho cuestionarios que después me los sacó la policía acá, acerca de cada cuánto tiempo comían carne, entrábamos en esos temas. Y después qué quería Dios de nosotros, un poco así, ¿no? ¿Qué esperábamos y qué esperábamos nosotros de Dios? Que era toda una cuestión en la que antes nos entraba. Y para mí ese fue de los trabajos más hermosos en El Salvador. El Salvador era un pueblo que ya se veía que explotaba. Era un pueblo con una vitalidad impresionante. Las mujeres caminaban kilómetros y kilómetros con la carga sobre la cabeza. Yo no me explicaba cómo aguantaban, porque yo llegaba a cada cantón sacando la lengua. No teníamos la energía que tenían esas personas, era impresionante. Decía, ¿cómo si no están mal comidos? No entendía nada, cómo tenían
la energía que tenía ese pueblo. Bueno, hasta ahora tengo esa pregunta. ¿Y por qué fue que se terminó esa experiencia en el año 70? O sea, que regresaste. Sí, no veía la hora de regresar. Yo creo que era pensar que no, como que se me habían acabado las pilas un poco, ¿no? No podía. Yo ahora hago una síntesis muy positiva de esa visita, pero en aquel momento y con el cansancio no podía. Entonces, claro, yo me vine a trabajar aquí en la provincia de Buenos Aires a un instituto, que era un instituto de capacitación intensiva. Se hacían cursos de 3 meses de duración para chicas y chicos. Entonces, bueno, mis compañeros no vieron nada mejor que insistirme en que vaya ahí. ¿Era la primera vez que venías a Buenos Aires? Claro, no la primera vez, sino no había vivido en Buenos Aires yo nunca. Igual esto estaba en el campo y vivíamos en el campo, ¿no? En Capitán Sarmiento. Y en ese momento para mí fue importante el hecho de que, bueno, me tocaba ir a las comunidades a buscar a los alumnos. Fui a los valles calchaquíes, a Tucumán, a Mendoza. Disculpen, pero tenemos que armar todo el... Así vamos armando las programaciones. Estamos. Bueno, entonces, desde Buenos Aires usted comenzó a recorrer otras partes del país. Claro. Ya no solo el noreste, Sí. esta vez. No. Ahí fue cuando entré en contacto con otras realidades. Me acuerdo en los valles calchaquíes, fuimos a ver lugares donde estaban muchos con tuberculosis. Fue un espectáculo tremendo el de los valles calchaquíes, a las reuniones así tipo comunitario. Fue tremendo. Después, los otros lugares de Tucumán, como ser, fueron lugares de gran pobreza. Me acuerdo que las casas eran como transparentes porque se veía todo lo que pasaba adentro. Eran las casitas de madera, pero muy poca madera, ¿no? Bueno, de esa gente que vino al curso, después yo tuve la experiencia de la cárcel a partir de ahí, ¿no? Porque ellos estaban, digamos, pendientes los padres de lo que pasaba, claro, con nosotros, que la traíamos a la hija a Buenos Aires. ¿Ustedes quiénes eran en ese momento? ¿Cuál era la organización que...? La organización del instituto era un equipo que pertenecía al equipo nacional del movimiento rural. En el orden nacional teníamos un equipo que estaba formado por el sector de maestros y el sector de campesinos, ¿no? Eran 2 sectores que se especializaban un poco. ¿Y esto seguía vinculado a estos obispos, a estos También, pastores alemanes? Sí. Entonces, en el instituto estaba un equipo, estaba un grupo. Yo era parte de ese grupo. Éramos 4 personas o 5. Hola. Y entonces el tema... Perdón, se me hizo la laguna. El Instituto San Pablo, porque era ese, el Instituto San Pablo hacía estos cursos, estaban 3 meses los alumnos y se volvían.
No, y esta es otra historia lo que iba a contar, porque a partir de una de las chicas que yo visité, después estuvo integrada en Montoneros, y Tucumana, la entonces, chica. claro, tucumana, entonces el papá creyó que era yo la que la había llevado, le pasó todos los datos a la policía y me fueron a buscar a mí en Corrientes, que yo ya estaba metida en una escuela rural. Yo no estaba en Montoneros, nunca formé parte de Montoneros, pero bueno, como eso yo no se lo podía decir a la policía, eh, fueron así las cosas, ¿no? Pero vos en tu experiencia de los años 70 y 71, en Tucumán y en las otras provincias que recorriste, ¿tuviste oportunidad de ver las maneras en que la politización incluso la violencia política que Sí, empezaba a tomar auge penetraba las problemáticas que vos trabajabas? sí, estaban mucho más avanzados, me parece, en el noroeste, es decir, en Tucumán ya se veía que venía una gran radicalización, incluso la gente de los sindicatos era muy aguerrida. Después la gente en Salta también. En Salta, incluso de los primeros que mataron fueron a nuestros compañeros que habían estado en los sindicatos peronistas, ¿no? ¿Recordás los nombres de estos compañeros? Felipe, de Salta, pero nunca me acuerdo el apellido. En Salta, en Tucumán estuvo mi compañero Ricardo Nadalich, que era el presidente del programa en el orden nacional. Él estuvo en Tucumán y creo que ahí comenzó su compromiso en Montoneros. Rosita Quinteros, o Quintana, que fue la persona a quien yo visité, que el papá fue y me denunció, pero totalmente inocentes, porque creo que en ese momento... Y después me olvidé de los nombres, eso es el gran... Estaba Toto Nadalich también, él estaba en Salta. Bueno. Y en ese momento, ¿cuál era tu visión acerca de cómo fue tu experiencia acerca de la violencia política como estrategia de la Sí. movilización social que había en la época? Yo sí tengo que decir, nunca lo vi mal en el momento de empezar, porque no se veía otra. Era una situación de impotencia tan grande la que sentía el que descubría cómo era todo eso, que yo justificaba, incluso tenía gente tan querida que estaba ahí, pero yo no me pude comprometer en eso, porque no lo veía, no veía cómo yo podía ayudar desde ese espacio, porque lo que no veía era que la gente entendiera, la gente no entendía de qué se trataba. Había que hacer todo un trabajo todavía de descubrimiento. Los líderes eran pocos los que tenían claro, y bueno, los que lo tenían claro se iban a la lucha armada y no quedaba nadie en el área de pueblo y de trabajo popular. Y por ahí creo que empezamos a tener diferencias, porque, claro, ellos venían y buscaban gente entre los que movíamos nosotros, que era la gente que estaba para hacer el trabajo de concientización. Y se quemó todo, fue de esa manera, que yo creo que pasaron cosas así muy grosas, en el sentido de que fue gente no voluntaria, es decir, no consciente
de lo que hacían, que eso es lo grave, ¿no? Porque una cosa es el compromiso maduro que toma una persona de correr ese riesgo y otra cosa es que en el momento del descubrimiento, cuando los jóvenes estaban en un estado de rebeldía tan grande, le digas, Tomás venía a pelear con nosotros, pero él no tenía claro los por qué. Y es eso lo que yo les acuso un poco a Montoneros y después cada vez me fue dando más respuestas a lo que pasaba, ¿no? Porque cuando a mí después viene la etapa en que me detienen, en el 71 yo estaba trabajando con una comunidad rural, lo que yo quería era meterme allí, compartir y correr los riesgos con ellos. Entonces... ¿Cuál era esa comunidad? Y era hasta que yo estaba buscando, había pasado ya por 2 escuelas en 3 meses, en una era una comunidad de pequeños productores. Después conseguí puesto en otra escuela y bueno. Sí, estabas buscando un lugar donde trabajar. Sí, entonces esa escuela la segunda escuela estaba en una estancia, en la estancia del terrateniente más importante, ¿no? Balestra, Raúl Balestra. Entonces, en esa escuela empezamos a descubrir con el director, que era peronista, empezamos a recorrer y a descubrir que la gente firmaba recibos en blanco. Yo tenía alumnos tontos de la desnutrición que había. Empezamos a ver una serie de signos de opresión, ¿no? Entonces, bueno, pero en ese momento lo salvaron porque justo pasó lo de Tucumán, que este hombre le dijo a la policía que era yo y me vinieron a buscar así con un gran operativo. Y en ese momento no me conocían tampoco los peones, pero yo pienso que si me hubieran conocido no tenían mucha posibilidad de tener una vinculación seria conmigo, ¿no? A mí me vinieron a buscar y me llevaron y, bueno, no fue un tiempo suficiente para que yo les deje ni siquiera una pregunta, ¿no? Y bueno, a partir de ahí viene otra etapa, ¿no? Que fue la etapa de la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? Estuve desde el 30 de noviembre hasta el 5 del 71 hasta el 5 de mayo del 72. ¿Cuáles fueron las etapas de esa detención? La primera etapa fue directamente de tortura, porque fue un mes de secuestro. ¿Dónde, sabes? En Rosario. Estuve en Rosario. Estuve en un campo de Rosario, en una quinta. ¿Con otros Incluso, detenidos? no escuché a nadie detenido. Incluso escuchaba cómo arreaban a los animales. Así era un lugar del campo. Y ellos tapándome la boca, claro, me ponían almohadas para que yo no gritara cuando te pasaban picana, golpes. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa fue en un espacio de la ciudad de Rosario. Yo siempre estuve vendada, pero ese fue una especie de... ahora no me sale, como un regimiento, un cuartel. ¿Por qué lo supones? Suponía por cuando me iba al baño, por toda el tipo de construcción que había. Cuando era como una gran casa que tenían los militares, algo así, me parece, porque cuando yo estuve ahí en esa segunda etapa,
vinieron otros, ahí sí vi llegar gente, escuchaba cosas terribles, ¿no? Porque nos torturaban a todos, pero llegó el negro Molina de Tucumán, él y la mujer, llegó, bueno, de los otros no, vinieron varios. ¿Quién era el negro Molina? Era un líder del ERP en Tucumán. Solo me acuerdo que una vez me llevaron al baño y me sacaron la venda y lo espié al negro Molina y me guiñó el ojo. Estábamos los dos muertos, él tenía toda la espalda de la picana, ¿no? Y estaba la mujer que también la conocí, no me acuerdo ahora del nombre. Pero eran así, era una especie de alivio dentro de la locura, ¿no? Saber que estaban ahí cerca ellos, ¿no? ¿Vos tenías alguna noticia anterior acerca de estas modalidades de que tenía la represión? No, pero yo creo que fue así una especie de premonición, porque tenía siempre el dolor de lo que le había pasado a la Norma, a ese matrimonio, Pablo Maestre. Ella se llamaba Mirta Micetich. Bueno, siempre tenía la idea de lo que había pasado, qué tremendo que fue. Incluso esta gente cuando me torturaba me decía, ¿vos no escuchaste lo que le pasó a la Mirta Maestre? A esa la hicimos así, para ponerme así en el estado de locura, ¿no? Y yo era notable porque yo sí tenía esa tremenda impresión de lo que le había pasado, porque fueron de los primeros ellos, que desaparecieron. Bueno, después creo que una cosa que me salvó hasta cierto punto es mi pertenencia religiosa, ¿no? Que se pensaba que, bueno, que era meterse con la iglesia un poco. Y un día vino uno de los agentes que siempre me estaba preguntando, me decía que leía mi carpeta y que le encantaba lo que hacía. Y me dijo, Norma, ¿sabes que el presidente preguntó por vos? Y entonces ahí me di cuenta, porque estoy segura de que no me mintió, que Lanuse tuvo algo que hacer ahí. Yo creo que él, no lo digo que me salvó porque me quería, sino por no meterse con la iglesia, ¿no? Y también porque ahí empezaron a reaccionar mucho, empezaron las ligas agrarias y Lanuse mismo había ido al Chaco y la gente de las ligas le gritaba que yo estaba presa. Entonces todo eso yo creo que pesó para que no me hagan desaparecer. Pienso. ¿Y las siguientes etapas cuáles fueron? Bueno, la siguiente etapa fue la salida de la cárcel. No, pero a ver, primero estuviste en Rosario, Sí. en una quinta. Sí. Después en esta suerte de regimiento o sí. cuartel. Y el 31 de diciembre, me acuerdo, que termina esa etapa de que me tenían aislada y ahí me pasaron a la comisaría de la Federal en Rosario. Y allí estuve todos los meses que fueron hasta mayo, yo estuve en una celda de 2x1, que no entraba una cama. Y sola. Pero nos conectábamos con las otras chicas. Hay veces que nos dejaban salir al patio y de golpe, ¡bum!, adentro otra vez. Después a mí había veces que venían, abrían la puerta de golpe a sacar todo, pero a mí nomás, había una especie de persecución. Y todas se preguntaban, ¿por qué te lo hicieron? ¿Por qué te hacen eso? A sacar todo y después
para amedrentarme y después volver a guardar, ¿no? Cosas así. ¿Las otras prisioneras eran presas, ¿cómo se llama, comunes? Sí. O... No, eran presas políticas. Todas las que estábamos ahí en esa federal éramos, incluso mi primera impresión muy grande, y que por eso decía que yo había quedado impresionada de la gente que entró sin tener una conciencia clara. Cuando yo entré ahí a esa comisaría, había un lamento terrible al lado, una voz que salía de ultratumba, y era una chica, que me acuerdo el apellido ahora, Guerrero, que tal vez no lo tuve que haber dicho. Bueno, esa chica estaba en un estado de angustia impresionante porque la habían detenido, y antes que pueda reaccionar había dicho todo, pero porque nadie sabe cómo va a reaccionar. Y si uno no está preparado, si uno solamente entró por el primer momento de descubrimiento y de rebeldía, digamos, de querer uno responder a eso, pero es muy difícil porque tiene que darse una maduración, es todo un compromiso de vida que se asumía con la guerrilla, no era cualquier cosa. Y entonces es a eso que yo iba, ¿no? Muchos casos como ese, a esa chica la castigaron, las compañeras, nadie le hablaba, y por eso estaba en ese estado de angustia terrible. Y de allí, bueno, esa fue la etapa de la cárcel, ¿no? El 5 de mayo, después hubieron muchos pedidos en ese tiempo, entonces en un momento salió una revista Primera Plana con mi caso, entonces estaba yo en la tapa, y allí todo el mundo empezó a tomar posición, ¿no? Cambiaron todas las cosas. Y me largaron enseguida después de esa, ya anunciaron que me iban a soltar, después de esas publicaciones. Y bueno, creo que ahí empieza otra etapa, la etapa de cómo yo iba a salir a la calle, ¿no? Y que yo no sabía en qué estado estaba yo no sabía, ¿no? ¿Cómo recuerdas los primeros días en libertad? Yo me acuerdo como si hubiera vuelto a nacer, así. Me sentía como si volviera a nacer. Una compañera, Tudi Nocetti, me llevó a la casa. Yo quería, salíamos a comprar, como ser en grupos. Igual yo tenía miedo de que alguien me agarre de vuelta, ¿no? Cuando andábamos por la calle, esa sensación me quedó. Pero me dejaba mimar, me sentía así como haber vuelto del fuego realmente, ¿no? Y después empezó la otra etapa de ver yo qué iba a hacer, porque ya venía la avenida de Perón. Y eso fue terrible, porque en ese momento me empezaron a llevar a todos lados a que yo testimonie. ¿Quiénes te empezaron a llevar a todos lados? Pues como ser, me acuerdo mi abogado, Roque Belomo, que era de la Democracia Cristiana. Él me había preparado una gran reunión en la Universidad de Rosario, y yo me enfermé cuando llegó el momento de ir. No podía con mi alma. Y yo me doy cuenta que era porque yo estaba sin poder todavía saber quién era yo, porque había tenido una especie de borrón así. No sabía qué era lo que yo había buscado, ¿no? Un poco así estaba. Y bueno, eso fue.
muy duro, porque eso me trajo después consecuencias. Todo el mundo empezó a pensar que yo me había ido para el otro lado, que estaba en una postura individualista. No se sabía qué cosa era la tortura en este país. Entonces yo creo que a mí me tocó pagar un poco el piso, ¿no? Nadie pensó que yo necesitaba recuperación. Y ¿Por qué crees que esa reacción estuvo más o menos difundida? ¿De desconfianza o de...? pienso, no es... y también por los hechos, ¿no? Porque como yo fui quedando afuera de todo, está bien por la fecha y por todo, pero yo fui quedando afuera de todo, de toda atención, digamos. Yo me doy cuenta ahora que toda la gente que estuvo, cuando llegó el momento de ir al exilio, todos tenían a alguien, un padrino que le pagaba el pasaje, tenían cómo salir, y nosotros tuvimos que salir con la plata que le quedaba a los viejos de mi marido. No tuvimos ninguna contención de otro lado. Fue porque hubo toda una etapa cuando después del 73 yo pensaba que bueno, que nos casábamos con Eduardo y yo me iba a curar de todo en La Rioja. Yo dije, no, allá se me va a pasar y voy a tener todo claro. ¿Cuándo se casaron? En el 73, un año después. Pero no fue así. Al contrario, porque claro, yo me casaba con un peronista, fui a La Rioja y en La Rioja se había desatado una tremenda pelea, una polarización entre Menem, que en ese momento era su primera gobernación, y era un tipo abierto, en ese momento era de los gobernadores el más avanzado, parecía, ¿no? Y el tipo que liderizaba la izquierda, Paoletti, que falleció Paoletti, pero él tenía un diario, El Independiente, y una postura muy radicalizada. Y entonces eso me hizo pasar muy malos ratos, porque yo no veía su tipo de liderazgo, pues decía, bueno, mañana se hace esto, mañana... Y yo lo veía tan en contra de lo que yo había vivido en el movimiento rural, de consultar, de hacerlo en grupo, que fue por eso que no me plegué a su posición. Y ellos creyeron que no, que yo me había plegado porque estaba casada con un peronista, todo el mundo le cayó a Eduardo, y no fue así, pero bueno. Eso fue solo una parte del problema. El otro problema es que yo no podría sentirme tan integrada en un grupo que no tenga derecho a decir un no, ¿no? Entonces yo veía que era eso lo que pasaba, que todo el mundo tenía que decir amén, sí, y por eso no pude integrarme bien allí, en ninguno de los grupos. Hacía que en La Rioja empecé a trabajar en la CREAR, que era la educación de adultos, pero yo estaba tan mal que gracias a esos chicos que me ayudaron, que me acercaron ese trabajo, yo preparaba material para las clases, material de reflexión, ¿no? O sea, todo lo que me fui acordando de los cuestionarios, es decir, todo lo que era la ropa, alrededor de las necesidades fundamentales, ¿no? Cómo se daba la invasión cultural a través de la ropa, a través de los muebles, a través de comprar Coca-Cola. Me acuerdo de esas cosas, ¿no? Eran las cosas sobre las que yo escribía los temas de reflexión. Y a fin del 74 me echaron. Entonces tengo ese año en blanco hasta el 76, todo el 75, hasta el golpe militar.
¿Permanecías en La Rioja? Sí, sin nada, yo no. Eduardo trabajaba en la Secretaría de Industria y Comercio. Siempre nos tocó el último puesto, o sea que no nos alcanzaba ni para sobrevivir. Y Eduardo es sociólogo. Y no es que hayamos tenido, digo esto para que se entienda que no teníamos una conexión de ningún arreglo político, ni siquiera con Menem, ¿no? Nunca fuimos obsecuentes, bueno, y lo hemos pagado, ¿no? Porque tuvimos muchas necesidades, pasamos. De ahí viene el golpe militar. Pero, perdón, ¿en La Rioja no había grupos más o menos similares Sí. a los que vos ya habías Sí habían grupos, conocido? pero estaban todos liderizados por este grupo, que era de una radicalización que yo no entendía. Entonces nosotros acompañábamos las manifestaciones de la cooperativa de Aminga, que fue una cooperativa muy importante, que se formó desde el movimiento rural, ¿no? Entonces, de plantadores de uva, de productores de uva, esto era más de los peones de un gran productor, ¿no? Que había muerto y dejó la tierra y ellos lo que querían era la tierra, ¿no? Entonces nosotros acompañamos ese pedido, pero Menem no quería entregar la tierra en una sola propiedad, que era lo que estos pedían porque ellos querían hacer un coljós. Y lo que pasa es que el Menem no era tan tonto, y ellos, en vez de buscarle la vuelta por otro lado, porque yo creo que bueno, que le acepten la tierra dividida y que después la junten, porque si había real conciencia, eso tenía que poder hacerse. Pero no, fue una guerra campal, y claro, yo quedé ahí en el medio, porque yo tampoco no quería que la cosa se haga de esa manera. Y me mandaban personas que me insultaban. Este grupo radicalizado me ha hecho jugadas así que a mí me dejaron con grandes dolores, ¿no? Porque hay que estar ahí. Entonces, después, claro, empezamos a correr porque ya vino el golpe, a Eduardo lo sacaron, menos mal, empezaron a poner preso a todos los que robaron, digo, menos mal, solo nos faltaba que nos hubieran puesto preso por eso. Como no lo metieron preso, fuimos a Corrientes. Y en Corrientes estuvimos como 4 meses con mi familia, que nos ayudó, nos dieron vivienda. Después vino la racia de los militares en Corrientes. Empezaron a ir a la casa de mi tía, hicieron toda una cuestión de encapuchados. Pero si venían... ¿Cómo cuestión de encapuchados? Claro, como se hacían en ese momento, ya estaban las 3A. Y entraron, pero un montón de tipos encapuchados y tuvieron a toda la familia, a mi tía, a los nietos, a todas las personas de la casa, así apuntando. Cortaron el teléfono, fue terrible, por mi primo, teóricamente, que estaba en ese momento muy involucrado en el peronismo. Y bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a Buenos Aires unos días a ver si pasa esto. Y en cuanto aparecimos acá, nos vinieron a buscar. ¿Dónde estaban acá? ¿En qué barrio? Nosotros estábamos, en casas de amigos, estuvimos los primeros días, pero el primer día que vinimos acá, dormimos en esta casa, a la madrugada nos vinieron a buscar. Entonces, digamos, mi hija tenía 2 años, la mayor,
Y me acuerdo que ahí nomás entraron así, echaron la casa abajo. Estaban los dos viejos solos, mis suegros. Entonces le decían, pero ¿cómo está tan comprometido mi hijo? Se ve que le decía mi suegro, ¿no? ¿En qué está comprometido? Yo decía, usted no sabe lo que es esta gente mata a su padre y a su madre, así le decían los policías. Y entonces mi suegra con Angélica allá en ese espacio de la entrada, que serán 2 metros de distancia, y yo en la puerta con ellos, gritándole, bueno, que me dejen despedirme, ¿no? Claro, mi hija llorando con la abuela diciendo, no me dejen esta criatura, no me dejen. Fue así, toda una... Y yo he tenido siempre la idea de que ese espacio era enorme. Yo tenía siempre el recuerdo de que nos despedimos en un espacio descomunal. Y la otra vez estaba pensándolo con mi hija, le digo, ¿sabes que yo siempre tenía la conciencia de que este espacio era enorme? Entonces ella también tomó conciencia y me dice, ¿estás viviendo en la casa que te levantaron? ¿Cómo podés estar viviendo acá? Y digamos, una de los detalles, ¿no?, que nos tocó pasar, pero creo que fue bueno porque uno lo supera. Claro que nos tuvieron 2 días atados y encapuchados, interrogándonos, y esta fue el segundo secuestro que yo sufría, porque ese es un secuestro, nos llevaron encapuchados y nos soltaron al segundo día. Yo creo que ellos querían en cierta medida que yo me desdiga de lo que había declarado, ¿no?, en la otra detención. Entonces nos dejaron en la calle al segundo día, y mi marido, que se ubicaba acá en Buenos Aires, dice, estamos cerca de casa. Cuando nos sacamos la venda salimos corriendo para acá a buscar a mi hija, a nuestra hija, y fuimos ya a buscar dónde meternos y dónde salir, ¿no? ¿Tuvieron noción de más o menos dónde fueron detenidos esta vez? Creo que fue un cuartel otra vez. Yo, por el lugar, por cómo nos llevaban al baño, miraba los olores que habían, que eran horribles. En un momento nos juntaron, pero nos interrogaron en piezas separadas. Y bueno, al segundo día nos sacaron, que yo creo que esos momentos de traslado son los momentos más terribles que se sufren. Y cuando nos sacaban, uno pensando, te metían en el baúl del auto, uno siempre pensando que te mataban, como pasaba en esos días. Entonces cuando nos bajaron, nos dijeron que no nos quitemos la venda, que si aparecíamos al otro día nadie respondía. Entonces yo, hasta que oí irse lejos, uno pensaba que nos iban a pegar un tiro, pero no nos mataron, así que salimos corriendo otra vez a nacer, ¿no? Pero esta vez fue muy importante. Yo creo que esta vez, como yo tenía una hija, lo viví muy mal. Creo que morí 1000 muertes en esos 2 días. A los tipos les hubiera besado los pies para que no me maten, porque era así. Es otra actitud que uno tiene cuando tenés un hijo, ¿no?, que el hijo no eligió. Entonces siempre he tenido ese gran sufrimiento cuando pienso en las mujeres que murieron sabiendo que dejaban a sus hijos. Eso es una cosa tremenda que pasó este pueblo, ¿no? Y
Bueno, a partir de ahí, el exilio. Tenemos toda una... el exilio fue toda una odisea, digamos, porque bien, logramos salir, logramos, como 5 meses estuvimos girando por Montevideo, hasta que estuvimos buscando gente. Yo no me acordaba de ninguno de los nombres, agarraba la guía de punta a punta y no me acordaba de los apellidos, y después cuando volví, después a los años, y pregunté el nombre de fulana, era Méndez el apellido, pero yo no me lo acordaba, me olvidé de todos los nombres. Entonces a la gente que íbamos a ver, nos rápido se desembarazaba de nosotros, nos decía, ay, cuídense, cuídense, pam, nos dejaban, y fue así, hasta que logramos, meternos en la embajada argentina, sí, para decimos, bueno, lo único que nos queda es esa, vamos y pedimos documentación. Hicimos eso, pero pasó mucho tiempo hasta que nos dieron los documentos, ¿no? Nos fuimos con personas que nos ayudaron. La gente del hotel fue única, la gente de ahí de Montevideo. Hasta cierto punto nos han protegido y todavía estamos conectados con ellos, ¿no? Fueron muy buenos. Después, esa etapa de Montevideo fue de 5 meses y salir para España, llegar allá y empezar a tener hijos, porque tuvimos a las mellizas al año siguiente y tuvimos ese mismo año, porque llegamos en febrero y las mellizas nacieron en octubre, y después tuvimos a la otra, tuvimos 3 Marías en España. ¿Por qué eligieron España como destino? Bueno, porque la familia de Eduardo es de allá, ¿no? Es de primera generación, digamos, y pensamos que nos iban a dar una mano, pero no fue así. Nadie de allá nos dio una mano, al contrario, ¿no? Pero yo supe que a otros compañeros les ha pasado lo mismo, que una cosa es cuando vas como turista, te atienden como si fueras un rey, pero cuando vas en esta situación y por el miedo a que los comprometas, nadie te conoce, nadie recibía las cartas, era así. ¿Y no había alguna pequeña comunidad de exilados anteriores? Fuimos encontrando algunos compañeros y entonces pedimos ayuda. Teníamos un mínimo de ayuda de un grupo de Bélgica que sabía de mi caso. Después, nada, pasamos necesidades en España. Yo me acuerdo días de haber salido porque no había trabajo para los argentinos, porque primero estaban los españoles que los estaban echando de todos los otros lugares de Europa, de Suiza, de Alemania, de Francia, los estaban expulsando, presionando para que se vuelvan. Entonces nosotros estábamos ahí como los últimos en la cola, ¿no? Y eso nos hizo pasar bastante duros estos años. Después me acuerdo de momentos de haber salido a la calle con 4 criaturas pensando a quién le iba a pedir para hacer de comer ese día. Pasé por ese momento, ¿no? Entonces ahora cuando estoy en el barrio, yo sé de qué se trata. Cuando me vienen a contar, ¿no? Creo que eso fue muy bueno, este tiempo, haber podido encontrarme con todo este pueblo y saber yo de qué se trata lo que ellos pasan, ¿no?
¿Y qué noticias tenías de la Argentina en ese momento, en esos años en España? Eh, bueno, nosotros claro que teníamos una visión muy antipática de lo que pasaba en la Argentina y no sabíamos mucho porque no se podía escribir. De La Rioja recibíamos algunas cartas que nos contaban que habían ido a ver a la cárcel a fulano y nos contaban cosas como cómo se consolaban entre ellos, porque los habían agarrado a todos los chicos, fueron torturados. Y teníamos esa visión un poco eh, dramática de la Argentina. Yo me acuerdo que en el 78, cuando fue el Mundial, que fue acá en Argentina, toda la gente se paraba en las vidrieras en Madrid a ver los partidos. Y yo me asomaba y miraba el césped, miraba el pasto y decía, ay, eso es Argentina. Me quedaba horas mirando los partidos, pero no el partido. Estabas en los partidos Sí. que veías por televisión desde España. Bueno, eso era para mí una forma de conectarme con el país y así, con una tremenda nostalgia. Creo que nunca he sufrido la nostalgia como sufrí en este exilio, ¿no? Y se ve que las criaturas lo palpaban porque yo ya las tenía entonces a las mellizas chiquitas y un día volvíamos para casa de comprar, vivíamos en la villa de Palomeras Bajas, en una villa, que claro, son casas de material, pero era la villa de Palomeras Bajas, y ella no quería la Conce, que es esta que está no quería doblar en la esquina, decía, no mamá, acá está no Anquentina, vamos, Anquentina. Ella quería venir a la Argentina, no a casa. Yo creo que ella percibía, ¿no? la cosa de extrañar que uno vivía, no sé qué cosas percibiría, pero bueno, yo creo que fue así de extrañar mucho el país. Pero igual no tuve tanto apuro de venir, aunque extrañaba mucho, pero tenía mucho miedo de volver. Y de hecho, creo que nos fue muy difícil al volver, no teníamos trabajo, pasamos muchos años, yo estuve gestionando trabajos desde que llegamos, fui ese año a trabajar a La Matanza, pero como maestra, en cierto sentido medio cambiaba la plata porque me pagaban muy poco y tenía que salir de acá temprano y volver a la tarde. Era muy... y las tenía que dejar y las dejé esos primeros 4 meses que fueron un momento importante porque ellas tenían que ir a la escuela. Entonces al año siguiente ya no fui a trabajar y estuvimos sin trabajo. Yo hasta el 91 que me llamaron para hacer este trabajo que hago ahora, ¿no? ¿Y qué diferencias encontraste entre la Argentina que vos habías dejado y la que reencontraste en el año 84? Sí, eso fue importante, porque cuando nosotros fuimos, esto era un hervidero, la movilización que había cuando llegó Perón a este país, yo creo que fue una apoteosis, fue impresionante. Toda la creatividad de los jóvenes se juntaban, la alegría, los cantos, era una imaginación impresionante y todo eso se fue procesando mientras después con la venida de Perón, con el gobierno de Perón, que fue en cierta manera modificando la actitud de él y la actitud de la juventud, ¿no? Que fue ya al momento del golpe expulsada en cierto sentido. Y yo
puedo decir que cuando nos fuimos esto era trágico, ¿no? Porque sabíamos de las muertes, llevaban a los jóvenes, toda la actuación de las 3A, todo eso fue tremendo. Entonces nos fuimos con una sensación tremenda de tragedia, ¿no? Pero cuando volvimos, un poco se hablaba de que iba a haber ayuda para los que venían de afuera. Entonces nos llevamos un chasco en ese sentido, porque no tuvimos ayuda nosotros. Y ya digo, cuando yo empecé a trabajar era el año 91, gracias a que Marta Jovanovic me llamó y me dio este trabajo, es el que tengo, y donde yo pude ponerme en cuerpo y alma a recuperarme y a recuperar la corriente, digo yo. Yo estoy defendiendo una corriente de militancia, porque yo creo que es eso, es decir, hacer la educación a partir de la acción, y también esa concepción de la educación que viene del sentido etimológico de la palabra, que es sacar de y no meter adentro de la gente. Entonces eso fue un principio que a mí me movió mucho, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay adentro de la gente? Antes que pensar en meterle cosas y meterle ideas cocinadas, que eso es una crítica que yo incluso les hago a los grupos politizados y políticos, que lo primero que hacían era venir y decirte cómo era el mundo, cómo iba a ser la salida, cómo había que... Es decir, te bajaban línea. El otro día estuve reunida con un grupo también de militantes, de revolucionarios, y me hicieron lo mismo que pasaba en el... Es decir, nos sentamos a conversar y me bajaron la línea, me dijeron lo que pasa en el mundo, de qué se trata el mundo un poco, ¿no? Como si yo hubiera vivido en Marte. No me preguntaron qué pensaba yo, me dijeron lo que había que hacer. Entonces esas cosas me entristecen y creo que hay que defender toda una línea de pensamiento si queremos hacer una revolución, y si no, otra vez vamos a caer en lo mismo, en un cambio de patrones. A mí no me parece que tenemos que cambiar de patrones, que nos vengan a decir unos señoritos que estuvieron en la universidad, que nos vengan a decir lo que hay que pensar. No. Y esa es mi crítica para la militancia en cierto sentido, ¿no? Aunque han habido personas, maravilla de personas que murieron, compañeras y compañeros que fueron impresionantes y dentro de esta corriente de militancia. Pero ahora tengo mucho miedo porque es como si la gente que está militando de nuevo volviera a una postura autoritaria, de decir esto se hace así. El otro día escuchaba a una mujer de los piquetes decir el que no sale a la calle no come, y eso es duro. Es decir, que me parece que nosotros tenemos que hacer otra cosa como maestros. Estamos peleando eso ahora, y yo agradezco poder hacerlo, agradezco poder hacer esta pelea, ¿no? No sé cómo va a salir. Bueno, si yo tengo que hacer ahora una evaluación, porque una cosa es uno proponerse y tener las cosas claras en un papel o en la cabeza, y otra cosa es ir y encontrarte con la realidad, que es la realidad que tal vez nos quedó del proceso militar, donde todos los maestros que fueron formados en ese momento fueron todos neutralizados, nadie sabía cuando volvimos qué había pasado en este país.
Yo me acuerdo cuando llegamos y fui a la Escuela de la Matanza, me vuelvo para atrás, fui a la Escuela de la Matanza, era el 17 de agosto, y empezaron a tocar Aurora. Y me empezaron a saltar las lágrimas como una loca en el medio del patio entre los alumnos y no sabía para dónde tirar, dónde irme a llorar. Después encima vino el himno nacional y yo no sabía que esas cosas a mí me iban a pegar de esa manera, ni me hubiera imaginado, pero cuando escuché a Aurora me dio un golpe de emoción tan grande. Bueno, las miradas de los maestros eran como decir, esta loca, ¿qué le pasó, no? Es decir, nadie entendía nada, nadie sabía lo que había pasado en este país. Sin embargo, en los primeros años de tu regreso a la Argentina, sucedieron varios acontecimientos importantes en materia de descubrimiento de la verdad de lo que había sido la represión ilegal. Sí. ¿No? Ahí estaba el trabajo de la CONADEP, ahí estaba, no sé si empezando. En el año 84 trabajó en la CONADEP, sí. y divulgó después del trabajo. Nosotros vinimos en el 84, sí. Sí, pero yo no entraba ahí, porque lo mío era anterior. Mi detención fue en el 71, 72, y ellos trabajaron a partir del 76, por ahí, bueno, 74. Sí, pero sin embargo, vos también fuiste detenida por una segunda vez. Sí, pero eso no entró, incluso como no estuvo registrado en ningún momento. Si yo... Vos no hiciste la denuncia de esa segunda detención. Y tuve que haberla hecho, pero no sabía que la podía hacer, porque todos me decían, yo incluso estuve en derechos humanos, y ellos no me daban, me decían, esto está vencido, no se puede hacer nada. Y donde estuve me desalentaron. Tal vez si yo me hubiera acercado realmente y contar de ese segundo secuestro, hubiera sido diferente, pero no se me ocurrió, ¿no? Acercarme a contar eso. Entonces quedamos afuera. Igual no pienso que se me niegue la historia, porque no fue así. Pero sí que me quedé afuera de estas cosas organizadas que hubieron. De hecho, yo nunca cobré ninguna, no tuve ningún reconocimiento económico en absoluto. Gracias que nos pagaron el pasaje de regreso de España, que ya fue bastante. ¿Eso quién lo...? ACNUR, con el gobierno. Y creo que fue un convenio con el gobierno argentino, algo así. ¿Recordás cómo viviste el juicio a las juntas militares del año 85? Ay, sí, terrible. Cuando escuchábamos las declaraciones porque claro, uno todavía lo tenía fresco, lo que era, y en ese momento me acuerdo haber hablado con una de las personas sobre el momento de mayor sufrimiento, que era el momento en que te subían al auto, cuando te sacaban de casa y te metían a los Ford Falcon. Ese era el momento de más desprotección, de desamparo, así, de sentirte que estabas en el medio del mar sin nadie, así. Incluso acá, cuando nos detuvieron, que nos sacaron a los dos, nos llevaron en distintos autos, y me contaba el vecino de abajo, yo ni me había dado cuenta de eso, que a mí me llevaban con una toalla tapada la cabeza, como llevaban y a él le metieron un pullover encima, como hacen con los delincuentes, así nos sacaron. Pero ellos sabían más, que incluso tengo un testimonio de este vecino, que bueno, tuvimos que hacer, bueno, te estaba contando que eso es una cuestión que me quedó de los días en que se contaban las historias en el juicio, las cosas que más mal hacían, ¿no?
Bueno, nosotros después lo que estuvimos haciendo, por eso tengo el testimonio de este vecino, es pedir que nos reconozcan esos años del exilio para la jubilación. Todavía a mí no me lo reconocen, ¿no? Pero ellos, tengo un testimonio de 2 personas, que fue un testimonio personal de cuando nos llevaron. Así que bueno. De allí pasaríamos a la etapa actual, porque me fui para atrás. Ver con qué maestros nos encontramos, ¿no? Y yo creo que una parte de ese grupo, de esa generación, está ahora dando clases a los chicos. Los maestros que tienen 40 años, como decía, ellos están dando clase todavía. Pero en ese momento, claro, yo me acuerdo que movía los bancos para ponerlos en círculos y me odiaban porque hacía ruido. Eran unos bancos todos rotos, no teníamos pizarrón, llovía y se nos llovía todo. Pero yo lo que quería era romper la estructura del salón de clase, ¿no? Tenía algunas cosas de mi... Entonces usaba mucho el canto, les enseñaba cantos a los chicos y en ese sentido fui muy criticada ahí en la escuela, pero a fin de año los chicos salieron leyendo como reyes y las mamás me decían, mi hija está leyendo, y hubo un despertar impresionante. Pero mientras tanto yo había sido muy criticada y yo no sé si a los maestros en algún momento le hizo ninguna gracia mi paso por esta escuela. Y ahora en el programa de alfabetización no hay mucha gente que esté dispuesta a hacer este compromiso con el trabajo. Tenemos una asociación, por eso ahora estamos incluso pensando en cambiar de actitud para ver si lo que pasa con los maestros es una cuestión de competencia, de no querer que uno venga un poco a imponerles cosas. Entonces esfumarnos un poco en el tema de la asociación. Nosotros, mi grupo de retiro está en un bloque, estamos todos trabajando en la misma línea, así que para mí eso es una felicidad tremenda. Y bueno, lo demás es pensar que hay mucho por hacer, ¿no? Que cada grupo lo va a ir haciendo según él, ¿no? Bueno, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí. Si vos lo autorizás, este testimonio va a poder ser consultado públicamente por personas que no conocen esta historia, que podrán compartir o no los puntos de vista que vos vertís, y sobre todo la idea es que sea vista por generaciones futuras. Entonces la última pregunta es, ¿qué es lo que a vos te gustaría transmitir de tu experiencia? De mi experiencia, primero el compromiso, ¿no? Yo creo que valió la pena pensar que uno tiene que transmitir según sí mismo, no intentar transmitir el mensaje según otro lenguaje cultural, mantener los valores culturales y mantener un poco el sistema de la pregunta, es decir, como hacía Pablo Freire, ¿no? No existe educación sino es a través de la pregunta y a través del compromiso con sus necesidades. Bueno. Y bueno. ¿Quería agregar algo más?
yo decía eso, ¿no? Mantener a la gente que piensa que tiene que hacer algo por transformar el mundo, que tenemos que trabajar preguntándonos si lo que hace el otro está bien o mal, porque muchas veces partimos de la idea de que el otro es el equivocado y que uno va con la verdad, ¿no? Entonces, tener siempre la duda de que el otro sea el que está acertado y prestarse a la discusión, ¿no? Prestarse a que el otro saque lo que él tiene adentro, porque eso es lo único seguro, es que todos tenemos adentro una respuesta. Para mí eso es lo que me impresionó en todo, en los tabacaleros, en la gente que con quien ahora en retiro trabajamos, mujeres que están allí sin haber ido a la escuela y se ponen de pie y hablan de lo que es el trabajo en equipo de mejor manera, con mayor claridad que nosotros. A lo mejor es impresionante eso. Y por eso creo que todos tenemos una parte de la respuesta, que nunca se piense que alguien tiene la respuesta de todo, porque eso es algo que se busca. Y aprovechar los valores que tenemos como el método, que en definitiva yo creo que es el método ver, juzgar, actuar, el que puede ser utilizado por todas las generaciones. Y nada más pienso que la actitud de entrega es lo único que hace falta, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias. Decías, querías agregar algo sobre cuando Sí. estuviste detenida en Rosario, Sí. 31. Sí, una preocupación que yo tenía era esta situación de que habían grupos que tenían todo claro, ¿no? Entonces, como yo siempre me he ido sintiendo un bicho raro en estos grupos, primero porque yo abría la boca y mi tonada correntina me ponía al margen, ¿no? Y después porque incluso hablando con una de las chicas que había caído por el ERP, me acuerdo, yo le contaba lo que hacían los campesinos, entonces un poco cómo iban a cambiar el mundo los campesinos. Y ella en un momento me dijo, ¿y con qué armas? Por toda respuesta. Y eso a mí me impresionó, porque era otro lenguaje para mí, eso no lo entendía, ¿no? De esa manera. Y yo creo que ese fue un poco un signo de cómo fue todo, ¿no? Uno se movía con otros, con otras consignas, con otros códigos. Y eso es lo que me hizo sentir a mí distinta en esta historia, ¿no? Que fue toda una epopeya y que tal vez uno no lo pudo vivir con tanta felicidad como hubiera podido ser, ¿no? Como lo han vivido los otros grupos incluso, ¿no? Eso nada más quería comentar, ¿no? Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes.